Maseje Nedarim Daf Lamed Daled Amud Alef 34a, pero comenzamos las últimas 9 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Mahazir lo etavedato. Mencionamos nosotros en la Mishnah, en la clase anterior, que si a Reubén se le perdió un objeto y Shimón encuentra el objeto, Shimón puede regresarle el objeto a Reubén, aunque entre uno y otro uno tiene prohibido el otro recibir provecho de su compañero. Vamos a ver exactamente cuál es el caso. La Gemara dice, hay dos maneras como explicarlo, hay dos opiniones como explicar esta Mishnah. ¿Quién prohibió de quién el provecho? ¿Quién tiene prohibido de quién recibir provecho? ¿Reubén de Shimón o Shimón de Reubén? Pero para dejar claro, ¿quién es el dueño del objeto perdido? Vamos a usar nombres para que sea más fácil. Reubén. ¿Y el que lo encontró quién es? Shimón. Ok. Dice la Gemara. Y la Mishnah nos dice de que sí puede devolver el objeto Shimón. La pregunta es en qué caso está hablando eso la Mishnah. Dice la Gemara, hay una discusión, ¿cómo explicar esto? Pligiba Rabbi Ami y Rabbi Asi. Hay una discusión entre Rabbi Ami y Rabbi Asi, ¿cómo explicar esto? Hadamar lo shanu ela beshenichse magzir asurim al ba'al aveda. Deji meaderle midan de nafsheka meaderle. Abal nichse ba'al aveda asurim al magzir. Lo kameaderle de kamehani le pruta de Rabbi Yosef. Primera opinión dice lo siguiente. Todo lo que dijimos en la Mishnah, que Shimón puede venir y regresar el objeto perdido a Reubén, ¿sí? Es únicamente en un caso, ¿sí?, de que los bienes de Shimón están prohibidos para Reubén, ¿sí? Que en este caso, aunque está prohibido los bienes de Shimón para Reubén, le puede regresar Shimón a Reubén el objeto, porque en verdad no es un bien de Shimón, no es algo que pertenece a Shimón, sino el objeto en verdad, ¿quién pertenece? A Reubén, por lo tanto no hay ningún problema que se lo regrese. Pero en un caso que también los bienes de Reubén están prohibidos para Shimón, en ese caso no puede Shimón devolverle el objeto a Reubén. ¿Por qué? Dice la Gemara, escuchen bien, existe un concepto que se llama perutá de Rabbi Yosef. Y explico. Una persona que está haciendo la mitzvah de Shabbat Aveda de regresar el objeto a su dueño original, encontró un objeto que en la calle y lo quiere regresar. O sea, hay una halajá que si viene un pobre y te pide dinero, uno tiene que siempre ayudarlo. Si te extiende la mano tienes que ayudarlo, pero si estás ocupado haciendo otra mitzvah, como por ejemplo haciendo a Shabbat Avedá, o sea, regresando el objeto original a su dueño, estás exento de darle esa perutá, ese dinero al pobre que te pide. ¿Sí? Dice la Gemara, en el caso que también los bienes de Reubén están prohibidos para Shimón, de tal manera que Shimón no puede recibir provecho ¿de quién? De Reubén por sus bienes. Entonces, en este caso, no va a poder regresar Shimón el objeto a Reubén, porque al regresarlo se va a exentar y va a tener provecho de que si un pobre viene y le pide dinero, ¿el que va a decir? No necesito dar. Entonces está teniendo provecho de los bienes de Reubén, del objeto de Reubén que está regresando y no puede. Entonces por eso nuestra Mishnah, todo lo que dice que puede Shimón regresar a Reubén el objeto perdido es únicamente ¿cuándo? Únicamente cuando los bienes de Shimón están prohibidos para Reubén. Y en ese caso puede regresárselo porque, como explicamos, no es un bien de Shimón, sino es un objeto que pertenece ¿a quién? A Reubén. Así opina la primera opinión. Sin embargo, segunda opinión, Vejadamar, afilu nichseba la veda surim la magzir, mehaderle. Umishum perutá de Rabbi Yosef lo shriach. Segunda opinión dice, no señor, nuestra Mishnah está hablando también en el caso que los bienes de Reubén están prohibidos para Shimón. En ambos casos, ya sea que Shimón prohibido para Reubén o Reubén prohibido para Shimón. Pero si tú me dices que también estamos hablando en un caso que los bienes de Reubén están prohibidos para Shimón, entonces como tú dices que Shimón puede regresar el objeto, está teniendo provecho porque cuando está regresando el objeto se está ahorrando el dinero que le está dando al pobre, como dijo Rabbi Yosef. Dice la Gemara, eso es un caso no común y por lo tanto no es un provecho común, no es un provecho que pasa y por lo tanto no hay problema que llegue a pasar eso porque no es algo común que vaya a pasar. Así opina la segunda opinión. La Gemara a continuación viene y le hace una pregunta de nuestra Mishnah a la primera opinión que mencionamos. Dice la Gemara lo siguiente: Tnan makom shenotnim alea sahar tipol hana alekdesh bishlam aleman de amar afilu beshenichse ba la veda surim ala magzir nami mehader haynu de katani makom shenotnim alea sahar tipol hana alekdesh el alemán de amar que shenichse ba la veda surim ala magzir lo mehader. Escuchen la pregunta de la Gemara. La Gemara pregunta, si nosotros en la Mishnah mencionamos, en nuestra Mishnah, de que efectivamente Shimón puede regresar el objeto a Reubén. Y dimos dos opiniones cómo explicarlo. Pero después en la Mishnah dice,
en los lugares, ¿sí? Que el Shimón, que el que regresa al objeto perdido, recibe dinero por eso, ese dinero no lo puede recibir, sino tiene que recibirlo ¿quién? El Ekdesh. ¿Se recuerdan que vimos eso? No puede Reubén pagárselo a Shimón, sino tiene que recibirlo ¿quién? El Ekdesh. O sea, el Bet HaMikdash. Dice la Gemara, según la segunda opinión que mencionamos, de que nuestra Mishnah está hablando también en el caso que los bienes de Reubén están prohibidos para Shimón. O sea, no nada más como Shimón está prohibido para Reubén, sino Reubén también prohibido para Shimón, también Reubén prohibido para Shimón, ¿sí? Entonces entiendo por qué cuando se recibe dinero por eso, o sea, cuando Shimón, el que regresa la vedad, debe recibir dinero, entiendo por qué esa aná, ese provecho, ese dinero no lo puede recibir él y tiene que ir para el Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque si Shimón recibe dinero, sale que está teniendo provecho de Reubén, y él dijo que no va a tener provecho de Reubén. Y si por otro lado le decimos a Reubén, ¿sabes qué? No pagues y quédatelo tú, pues Reubén está teniendo provecho de Shimón y también eso está prohibido, porque según la segunda opinión, nuestra Mishnah está hablando en ambos casos. En el caso que Reubén prohibió de Shimón y Shimón prohibió de Reubén. Entonces entiendo que en los lugares de que efectivamente Reubén tiene que pagarle a Shimón, no podemos decirle quédatelo Reubén o págaselo a Shimón, porque si se lo paga a Shimón, le está dando provecho a Shimón y está prohibido. Y si se lo ahorra a Reubén, se lo queda a Reubén, está teniendo provecho a Reubén y está prohibido también. Por eso tenemos que decir que lo terceriza y se lo dé a ¿quién? Al Bet HaMikdash. Así Shimón no tiene provecho y Reubén tampoco tiene provecho porque lo saca de su bolsillo, ¿sí? Pero según la opinión que dice que nuestra Mishnah, cuando te dice que Shimón, el único caso que Shimón puede regresar el objeto a Reubén es únicamente cuando Shimón tiene los bienes prohibidos para Reubén, ¿sí? Ese es el único caso, pero Reubén no a Shimón, sino nada más Shimón a Reubén. Los bienes de Shimón están prohibidos para Reubén. Dice la Gemara, entonces en este caso tengo un problema. ¿Por qué? ¿Por qué este dinero, en lugares que pagan, por qué este dinero tiene que ir al Bet HaMikdash? Muy sencillo, si tú me dices que la Mishnah está hablando en un caso de que únicamente, ¿sí? Repito otra vez, si tú me dices que la Mishnah está hablando en un caso nada más, que los bienes de Shimón están prohibidos ¿para quién? Para Reubén, pues ¿cuál es el problema? Que Reubén le pague a Shimón, porque el prohibido es de quién a quién, de Shimón a Reubén. Entonces, el lugar que Shimón debería recibir dinero, no hay ningún problema que Reubén le paga a Shimón, porque lo único que está prohibido es que Shimón le dé a Reubén, pero Reubén a Shimón no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué tú me dices que ese dinero tiene que ir al Bet HaMikdash, que se lo da a Shimón directamente? Pregunta la Gemara. Dice la Gemara, no te voy a explicar. Ajada Katani. Eso no es una pregunta, porque nuestra Mishnah puede ser que está hablando en un caso que efectivamente nada más los bienes de Shimón están prohibidos para Reubén. Y, escuchen bien, ¿sí? Y los bienes de Reubén no están prohibidos para Shimón, solo Shimón para Reubén, ¿sí? Pero vino Shimón y le perdonó la deuda que tenía. Normalmente Reubén debería haber pagado a Shimón, y puede porque no está prohibido, pero Shimón vino y fue buena gente y que dijo, te lo perdono, ¿sí? Sí, te lo perdono. Ahorita en este caso que se lo perdonó, sale que Reubén está ahorita teniendo provecho ¿de quién? De Shimón, y eso está prohibido, porque en este caso también estamos hablando únicamente cuando Shimón no puede darle provecho a Reubén, está dando provecho a Reubén porque le perdonó a Shimón. Por eso en este caso decimos que lo tiene que tercerizar y hacerlo al Bet HaMikdash. Pero si efectivamente Shimón no hubiese perdonado, efectivamente sí puede cobrar. ¿Por qué? Porque Shimón no tiene problema de recibir provecho de Reubén. Reubén es el que no tiene permiso de recibir provecho de Shimón. Así explica la Gemara. Esta es la primera versión en esta discusión entre Rabbi Ami y Rabbi Asi. La Gemara a continuación trae otra discusión entre Rabbi Ami, otra versión, mejor dicho, en la discusión que hay entre Rabbi Ami y Rabbi Asi. Y es diferente. Vamos a ver. Segunda versión. Ika de matrila behailishna. Pligiba Rabbi Ami Rabbi Asi. Had amarlo shanuela beshenichse baal aveda. Asurim al machzir umishum pruta de Rabbi Yosef lo shchiach. Aval nichse machzir asurim al baal aveda lo me'adel mishum de kameanile. Vejad amar. Afiru nichse machzir asurim al baal aveda mutar de jimehader le midid nafshe kamehader le. Dice la Gemara segunda versión en la discusión que hay entre Rabbi Ami y Rabbi Asi. La primera opinión opina así. Todo lo que mencionamos en la Mishnah, todo lo que mencionamos en la Mishnah que Shimón puede regresar el objeto perdido a Reubén a su dueño original, es únicamente, escuchen bien, según la primera opinión, es únicamente cuando los bienes de Reubén están prohibidos para Shimón. Al revés de lo que mencionamos hasta ahorita. Hasta ahorita mencionamos que la primera opinión opina que todo lo que está permitido que Shimón le devuelva a Reubén el objeto es únicamente cuando los bienes de Shimón están prohibidos para Reubén. Ahorita vamos completamente al revés, ¿ok? Segunda versión otra vez.
segunda versión dice lo siguiente, la primera opinión de la segunda versión dice, si todo lo que está escrito en la Mishnah, de que puede Shimón regresar el objeto perdido a sus dueños originales, a Reubén, es únicamente y solamente cuando los bienes del dueño del objeto, o sea, los bienes de Reubén, están prohibidos hacia Shimón. ¿Sí? Pero tenemos un problema y ahí es, un segundo, y ahí es cuando decimos que Shimón puede venir y regresar el objeto. O sea, que todo lo que está escrito en la Mishnah, que Shimón puede regresar el objeto, es únicamente cuando los bienes de Reubén están prohibidos que le den provecho a Shimón. Pero si en este caso tú me dices que puede regresarlo, tenemos un problema porque le están dando provecho, porque cuando Shimón regresa, se está ahorrando el dinero que le piden. Como dijimos, Prutá de Rabbi Yosef, el pobre que le pide el dinero, se está ahorrando ese dinero. Eso es los shliach, podemos decir de que eso no es un problema porque no es común de que pase algo así. Pero en el caso de que efectivamente los bienes de Shimón están prohibidos para Reubén, en este caso, los bienes, otra vez, en el caso de que los bienes de Shimón están prohibidos para Reubén, en este caso va a estar prohibido que Shimón regrese el objeto perdido. ¿Por qué? Porque ya que los bienes de Shimón están prohibidos para Reubén y él encontró el objeto, ahorita ¿a quién pertenece el objeto? A Shimón, entiendo ahorita esta segunda versión. Y por lo tanto, cuando viene y se lo entrega a Reubén, sale que los bienes de Shimón le están dando provecho a Reubén y no se puede. Entonces, todo lo que la Mishnah nos dijo de que sí puede regresar Shimón este objeto es únicamente y solamente cuando los bienes de Reubén están prohibidos para Shimón. Primera opinión. Segunda opinión, todo esto según la segunda versión, ¿sí? Segunda opinión, dice la Gemara, no. También en ambos casos, ¿sí? O sea, también en el caso que los bienes de Shimón están prohibidos para Reubén, aún así Shimón tiene permitido regresar a Reubén el objeto. ¿Por qué? Porque cuando le regresa el objeto, no le está regresando un objeto que pertenece a él, un objeto que le pertenece a Shimón, no. Es un objeto que, ¿verdad?, pertenece a ¿quién? A Reubén. Entonces, aunque esté prohibido los bienes de Shimón hacia Reubén, son los bienes de Shimón que están prohibidos que le den provecho a Reubén. Pero aquí el objeto que encontró, según esta segunda opinión, no es un objeto que pertenece a ¿quién? A Shimón, sino es un objeto que pertenece originalmente a ¿quién? A Reubén. Entonces, no hay ningún problema que venga y le regrese a Reubén. También en este caso, el objeto. Entonces, según la segunda opinión, según la segunda versión, según la segunda opinión, la Mishnah está hablando en ambos casos. Y la Gemara viene y hace una pregunta también, según esta versión, sobre la primera opinión. Vamos a ver cuál es la pregunta. Tnan, makom shenotnim alea sahar tipol hanalek deshbishlam ale mande amar afinu beshenichsem hazir asurim al bala veda mehader hayno de kametar etz makom. El alemán de amar beshenichsem hazir asurim velo mehader eichi metaretz makom. Kashia. Viene la Gemara y hace una pregunta fuerte en contra de la primera opinión de esta versión también. Está escrito en nuestra Mishnah que en lugares que efectivamente la persona que encuentra el objeto y regresa el objeto a su dueño original recibe dinero por eso, o sea, en lugares que Shimón recibe dinero por su gestión, ¿sí?, no puede recibir dinero. ¿Qué tiene que hacer con eso? El dinero que le dan tiene que ir a un tercero. ¿A dónde? Al Bet HaMikdash, lo que mencionamos en la Mishnah, lo que mencionamos en la pregunta anterior también. Dice la Gemara, según la segunda opinión, que nuestra Mishnah está hablando también en el caso que los bienes de Shimón están prohibidos para Reubén. Entiendo entonces por qué ese dinero tiene que tercerizarse y dárselo al Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque podemos decir que estamos hablando en un caso que efectivamente los bienes de Shimón están prohibidos sobre Reubén, ¿sí? Y los bienes de Shimón están prohibidos sobre Reubén, y Reubén, están hablando en un caso que únicamente, o sea, según la segunda opinión podemos decir que estamos hablando en un caso que únicamente los bienes de Shimón están prohibidos para Reubén. O sea, Reubén sí podría venir y ¿qué? Pagarle, porque los bienes de Shimón están prohibidos para Reubén, pero Reubén para Shimón está permitido, podría pagarle, pero Shimón, estamos en un caso que Shimón le perdonó. Entonces, si Shimón le perdonó y él se lo queda, sale que está teniendo provecho de Shimón, y no se puede. Entonces, por eso decimos que tiene que dar en un tercero al Bet HaMikdash. Pero, según la opinión que me dice que nuestra Mishnah está hablando únicamente y solamente en el caso que los bienes... Un segundito. Sí, que nuestra Mishnah está hablando únicamente y solamente en el caso en el caso que los bienes de Reubén están prohibidos para Shimón. Ahí es que nuestra Mishnah nos dice que puede regresarle el objeto a Shimón, pero en el caso de que efectivamente los bienes de Shimón están prohibidos para Reubén, en ese caso no puede regresarlo. Sale que nuestra Mishnah, que dice que sí puede regresar el objeto, está hablando en un caso repito otra vez, en el caso de que los bienes de Reubén están prohibidos para Shimón.
Dice la Gemara, ¿por qué es necesario? ¿Sí? Porque es necesario que lo tercerice y dé el dinero a una tercera persona. ¿Sí? No es necesario. ¿Por qué? Porque nuestra Mishnah está hablando únicamente en el caso que los bienes de Reubén están prohibidos para Shimón. Y si es así, entonces ¿cuál es el problema? Que Reubén venga y le pague ¿a quién? Un segundito. Perdón, nuestra Mishnah está hablando en un caso que los bienes de Rubén están prohibidos para un segundito. Sí, los bienes de Rubén están prohibidos para Shimón. Y si es así, entonces ¿por qué no puede venir? Entonces ¿por qué no puede venir Shimón y cobrar de Rubén? ¿Sí? El dinero, porque lo único que está cobrando es el tiempo que él perdió, no es que le está dando un provecho, no está recibiendo. O sea, la primera pregunta es si nuestra Mishnah, según esta primera opinión, está hablando en un caso que únicamente los bienes de ¿quién? De Reubén están prohibidos para Shimón, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el problema? Que Reubén le paga a Shimón. Reubén no le está dando provecho de sus bienes, le está pagando ¿por qué? Por el tiempo que Shimón perdió. O sea, no es algo que está teniendo provecho de sus bienes, lo contrario, Shimón perdió tiempo haciendo una gestión para ti, pues págale por el tiempo. Entonces, ¿por qué no le pagas? Entonces, ¿por qué la Mishnah me dice que tienes que tercerizarlo y hacerlo el Betamikdash? La Gemara efectivamente se queda en cash en pregunta en contra de esta primera, según esta segunda versión, se queda en pregunta sobre la primera opinión de esta segunda versión. Ok, ahorita viene la Gemara y trae una alajá nueva en el Hot Meila, que no tiene que ver con lo que estábamos hablando, pero tiene un poco que ver con lo que vamos a ver más adelante. Dice la Gemara lo siguiente: Amar Raba, Haita lefanav kikar shelefker, ve amar Kikar zo ekdesh. Netala leochla ma'al lefikula. Leorisha lebanav ma'al lefito batana sheba. Dice Raba lo siguiente: ¿qué pasa si dentro de los 4 amot de la persona, o sea, dentro de los 4 amot, ¿sí? Una ma es medio metro, dentro de los 2 metros de la persona, había un pedazo de pan que no tenía dueño, estaba en la mitad de la calle y no tenía dueños? Está escrito, hay una regla que Arba Motav Shel Adam con otro. Cuando uno está en un lugar que hay un objeto que no pertenece a ningún dueño y uno está dentro de 4 amot de ese objeto, él puede adquirirlo automáticamente. Es como si fuera su patio, aunque esté en un lugar que no pertenece a nadie. Ok. Entonces viene él y está dentro de los 4 amot y dice: mira, este pan que tengo entre los 4 amot, ¿que a quién pertenece? A mí, porque ya está dentro de mis 4 amot. Se la voy a dar al Ekdesh, al Betamikdash. De inmediato dice la Gemara, el Ekdesh tiene el mérito, ahorita pertenece al Ekdesh, porque efectivamente pertenecía a él. Y cuando él viene y dice, Kikarzo Ekdesh, este pedazo de pan es Ekdesh, se hizo Ekdesh. Y por lo tanto, si él viene y lo agarra ahorita con intención de comerla, que está prohibido, no puede hacer milá, es del Ekdesh, no puede comerla, pero cuando ya lo agarró con intención de comerla, ¿sí? Ya que tenía intención de comérsela ya y sacarla para Julín, para no Kadosh, de inmediato hizo meila. ¿Sí? Hizo meila. ¿Qué es meila? Transgredió algo que era Kadosh para uso propio y por lo tanto tiene que traer un corbán, tiene que pagar el keren, el capital, más un quinto. ¿Sí? Meila, lo que es el meila. Ahorita, ¿qué pasa si él no la agarró para comérsela ahorita? Ya era de él, la hizo para Ekdesh, pero no la agarró para comerla, sino dijo, ¿sabes qué? Esta la voy a dar la voy a meter en la herencia que le voy a dejar a mis hijos, voy a meter este pedazo también. ¿Sí? En este caso, su intención era sacarlo para Julín cuando era Kadosh, pero no era usarlo de inmediato, sino era que usarlo de inmediato para que los hijos sientan de que tiene un pan más de herencia. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya que no hubo un uso de inmediato en el pan, sino nada más cuándo se va a usar, después cuando él se muera, cuando los hijos vengan y lo agarren, después de su fallecimiento, cuando los hijos vengan y lo agarren y lo coman, pero antes de eso, ¿qué va a pasar? Nada, solo se lo está dando a sus hijos, pero no va a haber ningún provecho físico sobre el pan. Todavía nadie lo está comiendo. Por lo tanto, dice la Gemara, en este caso todavía no hay meilá. ¿La meilá cuándo es? Cuando los hijos lo coman. Lo que sí va a haber meilá de un poquito, lo que se llama tobatana. ¿Qué es tobatana? Muchas veces una persona tiene provecho de algo por el hecho que lo tiene. O sea, aquí el hecho que infló la herencia de los hijos tiene un poquito de provecho del pan este. Ahorita no es el valor del pan real, porque no es que él consumió ese pan, es mucho menos, pero sobre eso hay meilá. Pero ¿cuándo es la meilá real del capital más el quinto del valor del pan real? Cuando los hijos vengan y ¿qué? Y lo coman. Muy bien, así nos dice Raba. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Vai mine Rabbi Hayá barabín me Raba. Kikari aleja, un tanalo be mataná mau. Le preguntó Rabbi Hayá barabín a Raba lo siguiente. ¿Qué pasa una persona que vino y dijo sobre un pedazo de pan que pertenecía a él mismo? Viene y dice, mi pan está prohibido para ti,
mi pan tiene prohibido, este pan que es mío, es prohibido que tú tengas provecho de ese pan. Mi pan está prohibido para ti. Y después, así le dijo, vamos a decir Rubén a Shimón. Vamos a poner nombres. Rubén le dice a Shimón, mi pan está prohibido para ti. Shimón tiene prohibido tener provecho del pan, obviamente. Pero después viene Rubén y agarra el pan, lo envuelve con una bolsa de regalo y se la regala ¿a quién? A Shimón. La pregunta es, ¿Kikari amarlo kiiti b'shuteu de Asur o dilma aleja amarle y la veshaviti ekdesh? Puede ser de que en este caso que le regaló el pan, puede ser que todo lo que él perdonó, todo lo que él prohibió, todo lo que Rubén prohibió a sus Shimón es cuando él dijo, mi pan está prohibido para ti. Pero ahorita que le regaló el pan ¿a quién? A Shimón. Ahorita que le regaló el pan a Shimón, pues ya no está más prohibido. Entonces Shimón ya puede tener provecho del pan. O por otro lado podemos decir que él dijo, mi pan está prohibido para ti. O sea que este pan está prohibido para ti siempre. Entonces inclusive después del regalo va a quedar prohibido para Shimón. Esa es la duda de la Gemara. ¿Qué pasa en este caso? ¿Sí? ¿Está claro el caso o no? Viene Rubén, le dice a Shimón, este pan está prohibido para ti. Después se lo regala. La pregunta es si al regalárselo, ¿quita la prohibición o no quita la prohibición? Dice la Gemara lo siguiente. Amarle, pshita de afalgad de Yehave leve mataná, asur. El akikaria aleja le apuque mai, le apuque de iganba mine mignab. La Gemara viene, Raba viene y responde, ¿sí? Lo siguiente. Y aclaro que obviamente voy a dar la explicación según la versión del Ran, que es un poco diferente a la que leí, pero Ran es el comentarista principal de Masejet Nedarim. Le responde Raba lo siguiente: no hay mínima duda que aunque vino Reubén y después se la regaló a Shimón, sigue estando prohibido el pan para Shimón. No hay mínima duda. ¿Por qué? Porque cuando él vino y dijo, este pan está prohibido para ti, al principio, Reubén le dice a Shimón, eso está prohibido para ti. ¿Sí? ¿Qué es lo que está prohibiéndole? Tú me dices que le va a prohibir en caso que se lo robe Shimón, ¿eso es lo que le está prohibiendo? Y en caso de que se lo regale, no. No hay duda de lo que al principio, cuando él vino y declaró que este pan está prohibido para ti, está hablando en un caso que efectivamente, aunque se lo regaló después, sigue estando prohibido. Entonces no hay duda de que aunque se lo regaló, sigue estando prohibido. Así dice Raba. O sea, Raba dice, repito otra vez la respuesta, dice lógica. Dice, cuando él viene y dice, este pan está prohibido para ti, ¿sí? ¿Qué es lo que se refiere a decir? Este pan está prohibido para ti cuando te lo regale. Porque no hay duda de que no estamos hablando en un caso que se lo va a robar. ¿Cuál es el caso cuando se lo regale? Y aún así dice que está prohibido. Significa que está diciendo que va a estar prohibido aunque te lo regale. Entonces no puede ser que después que se lo regale quede permitido. Por eso viene Raba y dice, no hay mínima duda que aunque se lo regale, no hay mínima duda que aunque se lo regale, queda a una prohibición de lo que él dice que este pan está prohibido para ti. Sin embargo, viene Rabbi Hiyá y dice, no es así, no es seguro que es así, amarle lo. Le apuque de Yasmene Ale. Dice, no es una prueba. Puede ser de que cuando él dijo al principio y declaró que este pan está prohibido para ti, no se refiere a un caso que está robando, obviamente, pero tampoco se refiere a un caso que se lo regaló. Puede ser que se refiere a un caso que después lo invita a su casa a comer junto con él. Ahí es cuando decimos que está prohibido, pero en el caso que se lo regaló puede ser que está permitido. Entonces no tenemos una respuesta clara para esta pregunta todavía. Viene la Gemara y pregunta una pregunta sobre lo que Raba dijo. ¿Qué dijo Raba? Que también cuando se lo regaló queda prohibido. Él lo dijo definidamente. Obviamente Rabbi Hiyá le tumbó, como acabamos de decir, pero Raba dijo que después del regalo, también después del regalo que queda, también después del regalo queda prohibido el pan para él. Y la Gemara viene y le pregunta a Raba sobre esta opinión. La Gemara pregunta lo siguiente. Está escrito en la Baraita así: Eitive amarlo hashileni paratja. Amarlo kunam para she'ani kanui leja, nechasai aleja, im yeshli para elazo, hashileni kardumeja, amarlo kunam kardum yeshli, she'eni kanui, nechasai alai, im yeshli kardum elaze, venimtza sheyeshlo, behayav asur, met, o shenitnalo me matana, hareze mutar. La Gemara pregunta lo siguiente, escuchen bien. ¿Qué pasa si Reubén le dice a Shimón, préstame tu vaca? Escuchen bien. Préstame tu vaca. ¿Sí? Tiene una vaca, préstame tu vaca. Viene Shimón y le dice, hago una promesa que prohíbo el provecho de mi vaca hacia ti. ¿Sí? O en general, mis bienes están prohibidos para ti. O sea, prohibió los bienes de Shimón hacia Reubén. Pero se me olvidó aumentar algo. Prohibió su vaca o sus bienes en caso de que tiene más vacas aparte de esta. Por ejemplo, le dice, otra vez, Reubén le dice a Shimón, préstame tu vaca. Dice Shimón, no te la voy a prestar. Y no nada más que no te la voy a prestar, hago un juramento o una promesa que mi vaca o cualquier otro bien que yo tengo no puede darte provecho a ti. Hago una promesa que no puede darte provecho a ti si tengo más vacas. ¿Sí? O le pidió una pala
sí, para la tierra, pues usarla para la tierra. Y fue lo mismo, hizo una promesa de que si tiene más palas, recae la promesa y no le puede prestar nada. Y efectivamente al final tenía más vacas y más palas, tenía más vacas y más palas. Por lo tanto hay una promesa activa, una promesa efectiva, la promesa recae y efectivamente no puede no puede tener provecho Reubén de Shimón de sus palas o de sus vacas. Dice la baraitá, escuchen lo que dice la baraitá. Y está prohibido de que Reubén tenga provecho de las vacas y de las palas de Shimón. De que Reubén tenga provecho de las palas y de las vacas de Shimón. Dice la demás, pero eso es únicamente cuando él vive, cuando Shimón vive. Pero si ya murió, ya, la promesa fue que mientras que las vacas y las palas eran de Shimón, no puede Shimón darle provecho a Reubén. Pero ahorita que ya murió no pasa nada. O, escuchen bien ¿qué pasa si viene Shimón y se lo regala esas palas o esas vacas a Reubén? Dice la Gemara, en este caso también está permitido. Vemos que cuando hay algo que está prohibido y después uno se lo regala a la persona que estaba prohibido, se anula la promesa y está permitido. Pregunta la Gemara, ¿cómo? Tú, Raba, me dijiste que cuando una persona viene y dice, este pedazo de pan está prohibido para ti, y después vengo y te regalo el pedazo de pan, sigue estando prohibido. Aquí vemos que cuando una persona prohibió las vacas o las palas, yo te prohibí a ti las vacas o las palas, por decir, ¿sí? Y después te las regalé, está escrito aquí, Oshenitna lo bemataná, te las regalé, haré zemutar, se convierte en permitidas, en contra de lo que dijo Raba. Pregunta. Responde la Gemara, Amar Raba Jabre de Rabika, Shenitna lo al yede ajer. Dice la Gemara, aquí es diferente. No hay duda que lo que Raba dijo tiene razón. Que si yo vengo y te prohíbo un objeto, y después te lo regalo a ti, León, ¿sí? Sigue estando prohibido. Ah, pero la varita dice que está permitido cuando te lo regalé. No, la varita está hablando en un caso que yo te prohibí a ti las palas y las vacas, ¿sí? Después le regalé mis bienes a Daniel y Daniel te lo regaló a ti. En ese caso se vuelve permitido para ti. ¿Por qué? Porque en la mitad estuvo ¿con quién? Con Daniel. Todo lo que dijo Raba que sigue estando prohibido es cuando yo te lo prohibí y te lo di directamente a ti. Ahí es cuando sigue estando prohibido. Pero cuando se lo di a Daniel y Daniel a León, ahí va a estar ¿qué? Ahí va a estar permitido en ese caso. Y le Gemara trae una prueba que efectivamente es lo que está hablando en la baraita. Marrabashi dai kanami de katani shenitenalo. Velo katani shenetanalo. Dice la Gemara, y si nos fijamos en el lenguaje de la baraita, cuando está escrito que está permitido, está escrito shenitená. Fue dada a León. No que se la di a León. ¿Por qué no está escrito se la di? Porque yo no te la di. Yo se la di a Daniel y Daniel se la dio a León. En ese caso que está permitido, el lenguaje es shenitená. Fue dada a León. ¿Cómo fue dada? Te la di, debería haber dicho. ¿Te la di directamente? No, porque no te la di directamente. Estamos en un caso que yo se la di a un tercero, a Daniel, y Daniel se la dio a León, y por eso es en el caso que está permitido. Pero en el caso de Raba, que Raba dijo de que si yo te prohibía este objeto y después te lo di a ti directamente, ¿queda todavía prohibido? En ese caso, ya que te lo di directamente, efectivamente queda todavía prohibido. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.